Pesadilla en Elm Street, 1984, es una de las películas de terror más emblemáticas de todos los tiempos. La cinta, dirigida por Wes Craven, tiene como principal antagonista a Freddy Krueger, un violento asesino que acecha a sus víctimas dentro de sus sueños, haciendo que dormir se transforme en un peligro. Aunque la trama parecía de lo más fantasiosa, su creador reveló que se inspiró en una perturbadora historia real. Craven concibió este film tras leer una serie de artículos periodísticos de Los Angeles Times, que contaban el caso de un grupo de inmigrantes asiáticos que comenzaron a tener horribles pesadillas que las llevaba a negarse a dormir y cuando por fin volvían a conciliar el sueño, morían inexplicablemente. Tal como explicó Craven a la revista Cinema Fantastique, tenía la idea de diseñar un psicópata verdaderamente atemorizante para una nueva cinta y sin esperarlo, encontró inspiración en el mundo real. Fue así como el cineasta tomó elementos de la psicología freudiana y jungiana y los mezcló con lo que leyó en el diario, dando como fruto a un monstruoso asesino que vivía en el subconsciente de sus víctimas. Pero, ¿qué le ocurrió realmente a quienes murieron en sus sueños en la vida real? Según revela el portal Gizmodo, sufrieron algo conocido como síndrome de muerte súbita inesperada. Los relatos leídos por Craven abordaron el caso de alrededor de un centenar de individuos asiáticos, de sexo masculino principalmente, jóvenes y sanos, que murieron en sus sueños y cuyas autopsias no revelaron anomalía alguna en su organismo. Se trataba de un grupo de inmigrantes de la etnia conocida como Mongo Miao, quienes llegaron a Estados Unidos escapando principalmente de Laos, donde eran perseguidos hasta la muerte. Cuando Vietnam atacó a Laos, uno de los principales puntos de residencia de los Mon, los nombró enemigos prioritarios y comenzaron a matarlos. Esto, en respuesta a que muchos jóvenes de la etnia habían combatido anteriormente a favor de Estados Unidos, su principal adversario, a cambio de promesas de una mejor vida. Fue así como muchos miembros comenzaron a huir hacia otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde se les otorgó el estatus de refugiados políticos. Cuando llegaron a Norteamérica la vida se tornó difícil para esta etnia, que apenas hablaba inglés y enfrentó un tremendo choque cultural. Lo peor fue que cuando comenzaban a adaptarse a esta sociedad tan distinta, algunos de ellos comenzaron a morir en sueños. Según Gizmodo, el primer caso que se conoció ocurrió en 1977 en el condado de Orange. Allí, Liowa, un hombre trabajador y de buen estado físico, falleció inexplicablemente. Ese fue el comienzo de la decena de muertes de la misma naturaleza. En el transcurso de 5 años, más de una veintena de inmigrantes Mon jóvenes y saludables habían muerto de manera similar. De acuerdo a los testigos, antes de morir estas personas gemían y parecían desesperadas en medio de sus sueños. Esta situación comenzó a alarmar a los miembros de la etnia, quienes veían como muchos de ellos morían de manera tan extraña. Ante el desconcierto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a realizar investigaciones, para lograr determinar las causas. Insuficiencias cardíacas, consecuencias de los ataques con gas sufridos por el pueblo, estrés o miedo extremo, eran algunas de las opciones que se barajaban. Luego, aparecieron otros casos en Asia no relacionados con los Mon y que involucraban a japoneses, filipinos y singapurenses. De hecho, había investigadores que afirmaban que 500 nipones habían muerto en años anteriores por causas similares, repitiendo el mismo patrón. Jóvenes sanos, menores de 35 años, que morían en el sueño. Asimismo, llegó a determinarse que 43 de 100.000 hombres filipinos eran propensos a morir de esta manera. A esto se sumaba un estudio que mostró que unos 200 hombres tailandeses murieron entre 1982 y 1989 de manera similar. Esto llevó a que se formularan varias explicaciones basadas en la mitología y lo paranormal, que hablaban de monstruos y brujas que paralizaban a sus víctimas en los sueños. Ya a mediados de los 80 había 116 casos de hombres Mon residentes en Estados Unidos que murieron por la llamada síndrome de muerte súbita inesperada. Parte de lo que da más miedo de estas películas es que están basadas en historias reales, y que hay personas que aún viven y pueden contar su experiencia. Por eso decidimos investigar un poco acerca de la verdadera historia de Annabelle, porque aunque esta cinta no está basada en testimonios, la muñeca supuestamente poseída es real y la puedes visitar actualmente en el Museo de Casa de los Warren. Primero, ¿de qué se trata la película Annabelle? ¿Se acuerdan al principio de El Conjuro cuando los Warren están hablando con unas chicas acerca de una muñeca poseída que tenían en casa?
Esta película cuenta la historia de cómo fue que un demonio se le pegó a la muñeca. Pues los Warren solo se enteraron de su existencia después de que la madre de una de las chicas que aparecen al principio del conjuro se la obsequiara. La mamá de la chica compró a Annabelle en una tienda de segunda mano y desconocen por completo el origen de la muñeca. Pero entonces, ¿por qué dicen que está poseída? Esta es la historia real de Annabelle. La dueña de la muñeca se llama Donna, y es una enfermera que compartía un departamento pequeñito con otra chica, Angie, en 1970. Cuando recibió la muñeca la colocó sobre su cama, pero comenzó a notar que ésta cambiaba de posición. La encontraba cruzando una pierna o acostada de lado. Se comenzaron a asustar cuando encontraron a la muñeca hincada, pues a diferencia de lo que vemos en la película, la Annabelle real es de trapo y es imposible acomodarla en esta posición. Las cosas comenzaron a empeorar. Las chicas encontraron notas escritas en un tipo de papel que no tenían en casa. Los mensajes decían cosas como ayúdenme, o, ayuda a Lou. Lou era el novio de Angie que se quedaba con ellas de vez en cuando. Un día Lou se quedó dormido en el sillón y cuando despertó la muñeca lo estaba observando. Sintió como si lo estuvieran ahorcando y cuando se pudo sentar descubrió rasguños profundos en la parte superior de su cuerpo. Annabelle comenzó a aparecer en diferentes habitaciones. Las chicas pensaron que tenían un intruso, alguien que entraba a la casa a mover la muñeca y dejar mensajes tétricos, pero para estar seguras contactaron a una psíquica que las presentó con el espíritu de Annabelle Higgins, una niña que supuestamente había muerto en la propiedad antes de que se construyeran los departamentos y que había perdido la vida a los 7 años. Annabelle quería permiso para habitar la muñeca, pues quería vivir con las chicas y ser amada por ellas. Donna y Angie accedieron, y las cosas empeoraron. Encontraban a la muñeca parada junto a las sillas del comedor, la dejaban en otra habitación y aparecía dentro del cuarto de Donna, aun cuando ella cerraba su puerta. Fue entonces que las chicas contactaron a los Warren, quienes llegaron a la conclusión de que no era una niña, sino una presencia inhumana que quería poseer a un huésped humano. Los Warren convencieron a un sacerdote de apellido Cooke de que exorcizara el departamento después de que el matrimonio se llevara a la muñeca. Esta historia la dio a conocer Lorraine Warren en una conferencia que impartió junto con su yerno este mes. Ella contó que en el camino de regreso a casa después de recoger la muñeca su esposo Ed le pidió que evitaran la carretera, pues iba a ser un camino difícil y tenía razón. En algún punto tuvo que rociar a la muñeca con agua bendita para calmarla. Tony Espera, el yerno de la señora Warren y también investigador de lo paranormal, considera que la muñeca es lo que más miedo debe darnos de todos los objetos en casa de los Warren, pues creen que tiene el poder de matar. El único joven que desafió los letreros de advertencia que los Warren colocaron en la jaula de cristal de Annabelle murió en un accidente de motocicleta saliendo del museo. ¿Existió realmente este payaso asesino? El regreso de It So, el payaso que aterrorizó a los niños y jóvenes en los 90, al mundo del espectáculo levanta de nuevo la curiosidad sobre su figura. Su intento de asustar a una nueva generación parece ir bastante bien. El nuevo tráiler de la película contó con 197 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas. Sin embargo, la verdadera historia de It, el payaso asesino más temido del cine, puede ser aún más escalofriante que la ficción. La verdadera historia de It, el payaso asesino, el remake de It, que tiene una adaptación previa en la serie de 1990, llega esta vez con la visión que le da el director argentino Andrés Muschietti. Cabe aclarar que ambos audiovisuales están basados en el libro de Stephen King, la famosa novela de terror homónima publicada en 1986. Esta relata cómo en la ciudad de Derry, los niños comienzan a desaparecer sin explicaciones. Un grupo de jóvenes afrontarán sus mayores temores al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinato y violencia data de siglos. El exorcismo de Robbie. Hace unos días, la Universidad de Saint Louis fue el punto de reunión de sacerdotes jesuitas para hablar sobre el caso sobrenatural que afectó a un niño de 13 años llamado Robbie, publica Daily Mail. En la historia hay muchos datos cruzados, pero la versión apunta a que el muchacho habría utilizado una tabla Ouija para contactarse con una tía fallecida. El artefacto abrió una puerta a lo desconocido.
Las semanas que siguieron a ese evento fueron un verdadero infierno para la familia de Robbie. Su cambio fue rotundo y una inexplicable fuerza sobrenatural lo llevó a romper hasta las paredes de su casa. Sus padres, desesperados, buscaron ayuda médica, pero ningún tratamiento tuvo efecto. Pasaron meses hasta que un sacerdote los ayudó. Se trataba del reverendo William S. Bowden, quien advirtió que el muchacho repudiaba todo objeto religioso, hablaba con voz extraña y algo parecido a dialectos que eran imposible de reconocer. El reverendo dijo a los padres que la única forma de salvar al muchacho era realizándole un exorcismo, por lo que consiguió el permiso del arzobispado para llevar a cabo el ritual que se extendió por cerca de 6 semanas. No fue hasta el exorcismo 30 en que consiguieron que lo que poseía a Robbie cediera y al pronunciar la frase Christus, Domini Cristo, el Señor. Después de eso, el niño se recuperó. Los sacerdotes reunidos ahora en la Universidad de St. Louis coincidieron en que no es posible tener la certeza que Robbie fue poseído por espíritus malignos. También pudo sufrir una enfermedad mental, algún tipo de abuso o sencillamente inventó todo. A fin de cuentas todo se reduce a la fe. Si el diablo nos puede convencer de que no existe, entonces gana la mitad de la batalla, dijo el reverendo Paul Stark, invitado a la charla. Feel your eyes, they all over me, don't be shy, take control of me, it's